Bueno, empezamos hoy un podcast un poco especial, un podcast dedicado a la historia de Nintendo. No va a ser muy largo, es un podcast muy resumido, esquemático. El que no sabe nada no puede entender nada. Bueno, y esta es una de las frases dichas en los juegos de Kingdom Hearts. Que por supuesto, esta saga la encontramos para Nintendo. Bueno, hoy hemos cambiado un poquito el formato y espero que os guste. Os dejo directamente con el programa y a ver cómo funciona. Vamos a empezar un podcast un poco diferente, un podcast temático sobre la historia de Nintendo. Y para empezar, pues vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho. Y aunque parezca raro, el origen de Nintendo fue un hombre que fabricaba cartas. Este hombre era un japonés que se llamaba Fusajiro Yamauchi, que comenzó a desarrollar esta labor en 1889. Sus barajas tuvieron tanto éxito que en 1993 fundó su sociedad, Yamauchi Nintendo Corporation, para gestionar la venta de cartas. La venta la heredó el yerno, Sekiro Kaneda, y tras este paso, Hiroshi Yamauchi, bisnieto del fundador y uno de los presidentes más recordados de la historia de Nintendo, estuvo en el cargo más de 50 años, desde 1950 hasta 2002. Así que, sorprendentemente, Nintendo empezó fabricando cartas. Y como vendía tantas cartas, pues decidieron crear una sociedad y llamarle Nintendo. Bien, el paso más relevante aquí es cuando Hiroshi Yamauchi, bisnieto del fundador, coge la empresa y se hace cargo durante 50 años. Nada más y nada menos que 50 años, desde 1950 hasta 2002. Y es en 1963 cuando Hiroshi Yamauchi, ya como presidente, empieza su andadura en el mercado de los videojuegos. En 1963. Uno de sus mayores éxitos fue el desarrollo en 1963 de un sistema de disparos láser, que se convirtió en la principal forma de entretenimiento para los japoneses. Bien, bueno, estas máquinas arcade con disparos láser las tenemos todas en mente. Entiendo si eres un poco aficionado a los videojuegos. Pues esto fue un gran impulso para Nintendo. Se hinchó a vender máquinas de estas arcade. Y en 1977, cuando la empresa comenzó a desarrollar videojuegos de la mano de Mitsubishi Electric, creó las primeras consolas domésticas, TV Game 15 y TV Game 6. Nintendo también desarrolló un videojuego basado en el popular juego de mesa Otelo en 1979. Y la compañía da el salto a Estados Unidos en este mismo año e inaugura la sede de Nintendo of America en Nueva York. En Japón comienza a venderse las portátiles Game & Watch, que contienen un solo juego. Bueno, son las típicas maquinitas que tienen un solo juego en blanco
en verde y negro. Y es en 1980 cuando Miyamoto empieza a dar el salto cualitativo a la empresa y crea el juego Donkey Kong, lo que es realmente uno de los puntos de inflexión de Nintendo. Estamos viendo que ya están fabricando consolas con la asociación con Mitsubishi Electric y están fabricando portátiles. Bueno, esto de llamarle portátiles ahora mismo no le llamaríamos portátiles, pero bueno, en su momento, en 1977, eran portátiles. Bien, pues en 1980 es cuando entra Miyamoto y aquí este hombre y este juego es el punto de inflexión realmente de Nintendo, cuando crean Donkey Kong para las máquinas arcades. Este fue el éxito que catapultó a la fama pues al mono, el protagonista de los videojuegos, y este debería rescatar a Pauline de la garra del simio Donkey Kong. Posteriormente, Junpan cambió su nombre a Mario, debido a su parecido físico con el dueño de las oficinas de la gran Nintendo en Nueva York. El éxito de Donkey Kong animó a la compañía a crear sus propias consolas para comercializar sus videojuegos y explorar sus licencias. Y en 1984 sale al mercado Famicom en Japón, el sistema que llegará a Estados Unidos en el 85 y a Europa en el 86, con el nombre de NES. Bien, esta es la primera consola que ya todos los aficionados totalmente nos recordamos de Nintendo Entertainment System, la NES. Y sería un rotundo éxito. Esta consola fue una cuna que vino a hacer a personajes populares como Link, Samus Aran o The Legend of Zelda y Metroid, respectivamente. No obstante, sin duda, el estandarte principal de la gran Nintendo fue Mario y el juego de Super Mario Bros., que pasó a convertirse en un fenómeno de nivel mundial. Tras este éxito, Nintendo se lanzó a conquistar el mercado de las consolas portátiles con Game Boy, que salió en 1989 en Japón, y a Europa llegó en el 90 y en el 91. Esta consola llevaba un juego incorporado que era el Tetris, que fue otro bombazo rotundo a nivel mundial. Este éxito llevó a la creación en 1990 de Nintendo of Europe. Ya estamos viendo aquí que ya crean una división en Europa, además de en América, que estableció su sede en Alemania en el 93. Además de expandirse con filiales a países como Holanda, Francia, Reino Unido, España, Bélgica y Australia. Bien, pues es aquí realmente cuando la explosión total de Nintendo. Estamos aquí viendo en 1980 con la creación de juego Donkey Kong, de su crecimiento y su salto a Estados Unidos, y después en el 86 es cuando surge la NES y es cuando realmente se crea la explosión de Nintendo. Bien, pues una vez ya tenemos los cimientos que están bien construidos y habiendo conseguido un sitio en el mercado, Nintendo debe ahora trabajar para mantener su éxito, y para eso siguió desarrollando consolas. La sucesora de la NES, sería conocida en Japón como Super Famicom, y esta fue lanzada en el país del sol naciente en 1990 y llegaría a Europa en el 92. Ese año también llegó a SNES la segunda parte de Legend of Zelda, A Link of the Past y otros juegos destacados de la compañía, que fueron la continuación de Metroid para Game Boy, y plataformas de la mano de Yoshi y Donkey Kong, con Super Mario World 2, Yoshi Island y Donkey Kong Country, entre otros.
Tanta es la producción que en 1995 se fabrica un cartucho número 1000 millones. Bien, estamos viendo que ya en el 95 habían conseguido vender 1000 millones de cartuchos, con todo lo que eso significa, tanto de ganancias como de pensar que para utilizar esos 1000 millones de cartuchos se necesitan por lo menos 1000 millones de consolas también vendidas. Y también en el 95 se lanzó Virtual Boy, una consola que ofrecía una experiencia virtual que si ahora te pones a verla, si pones Virtual Boy y ves lo que son las gafas de realidad virtual, parecen de risa, pero bueno, es lo que había en 1995. Y la verdad es que tuvo poco éxito. Y muchos usuarios declararon que les dolía la cabeza al usarla. Bueno, yo no he usado nunca la Virtual Boy, pero ya te digo que viendo las imágenes no sé cómo será la experiencia visual, pero realmente para aguantar el armatoste en la cabeza ya tienes que tener un buen cuello. Tienes que entrenar el cuello como Fernando Alonso prácticamente para utilizar eso. Bueno, pues ya estamos aquí. Nintendo está, después de su éxito, pues lo que está haciendo es innovar y yendo probando cosas, ¿vale? Y en 1996 fue un año muy importante en la historia de Nintendo, porque este año llegó la primera consola de 64 bits, la Nintendo 64. Su lanzamiento vino acompañada del juego Super Mario 64, considerados como muchos el mejor videojuego de la historia. Por si este éxito fuera poco, el mismo año nació la franquicia Pokémon, con Pokémon Rojo y Pokémon Azul, que llegaron a la gama Game Boy en 1996 en Japón y a la de Europa en 1999. Estos monstruos de bolsillo se convirtieron al instante en un fenómeno que llega hasta nuestros días. Bueno, la verdad es que el fenómeno Pokémon en los videojuegos es algo que ha trascendido muchos años. Estamos viendo que nace en el 96 en Japón, que salta en el 99 a Europa y Estados Unidos, y estamos en el 92 y aún están sacando títulos de la franquicia. También en el 96 salió la Game Boy Pocket, más pequeña que la original. Además, en el 98 llegó la Game Boy Color, que como su nombre propio indica, incorpora color a las pantallas. En el 98 sale la Nintendo 64 con el The Legend of Zelda, Ocarina of the Time. Este juego es considerado por muchos, al igual que Super Mario 64, el mejor videojuego de la historia. Y estableció un récord de solicitud, que aún no ha sido igualado. Bien, pues estamos ya viendo aquí el salto a 64, que es un completo y rotundo éxito, con su Super Mario 64 y con la continuación de Legend of Zelda. Y estamos viendo aquí que la solicitud y la venta tanto de consolas como de cartuchos es totalmente imparable. Entre medias pues van sacando también consolas portátiles de las que nunca Nintendo se ha querido olvidar. Y llegamos al año 2000 y Game Boy se convierte en la consola más vendida de la historia. Y Pokémon es ya todo un fenómeno a nivel mundial. Y para celebrarlo, Nintendo 64 recibe una edición limitada de Pikachu. Las consolas de 64 bits también reciben el nuevo Zelda, tras conquistar al público con la maravilla de Ocarina. Y en 2001 llega Pokémon Oro y Pokémon Plata a Game Boy Color, y se convierte en el juego más rápido se vende en Europa, llegando al 1.000.000 de unidades el primer fin de semana. Este año también llegan al mercado dos nuevas consolas: la portátil Game Boy Advance, que sucede a la Game Boy Color, y la consola de sobremesa GameCube. Esta última recibió juegos tan recortados como Luigi Mansion y Super Smash Bros. Bueno,
La verdad que aquí en la Nintendo GameCube estamos delante de uno de los fracasos de Nintendo. Realmente no se entendió esa consola y no se vendió como sus antecesoras, ¿vale? En una historia tan grande como Nintendo, pues tenemos que tener también grandes fracasos. Pues la Nintendo GameCube, la verdad es que nació muerta. En 2002 se lanzó la consola Pokémon Mini, que incluía 4 juegos que pretendían aprovechar el éxito de la franquicia. Además de se destaca el lanzamiento para GameCube de Super Mario Sunshine en 2002. También será recordado por ser el año en que Yakamushi se retiró tras 52 años en el cargo, nombrado como el sucesor Satoru Iwata. Bueno, pues tras 52 años en el cargo y haber lanzado a la empresa al estrellato, Yakamushi se retira y se queda en su puesto Iwata, y comienza la era, lo que es conocido como la era Iwata, en el año 2003. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Bueno, pues trajo los lanzamientos de Metroid Prime, de Legend of Zelda, de Wind Waker, de Mario Kart Double Dash a GameCube. En cuanto a Game Boy Advance, los monstruos de bolsillo aterrorizan en la consola con Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro. Además, este año también se lanzó la Game Boy Advance SP, que era una especie de GBA plegable. Y otra nueva versión de consola, la Game Boy Micro, que llega en el 2005, y esta era más pequeña que la máquina original. Y de la mano de Iwata, la compañía estrenó una nueva generación de consolas. Decidieron retirar la GameCube, que la verdad es que no había tenido mucho éxito, y deciden sacar la Nintendo DS, que a Japón y Estados Unidos llega en 2004 y en Europa en el 2005. Esta sí fue un éxito, gracias a sus 2 pantallas y que una de ellas era táctiles. Además era compatible con los juegos de Game Boy Advance. Eran retrocompatibles. Tú, si te comprabas la Nintendo DS y tenías juegos de Game Boy Advance, podías jugar en ella. Algo muy a tener en cuenta. La consola cuenta con los grandes juegos como Nintendo Dogs, New Super Mario Bros., Pokémon Perla, Pokémon Diamante, Animal Crossing, Pokémon Negro, Pokémon Blanco y Brain Training. Estos son los títulos más recordados. Este último llevó a los videojuegos a la gente de la tercera edad, pues servía para ejercitar tu mente. Y realmente hacían la publicidad con este último juego. Y intentaban descartar que los videojuegos solo fueran cosa de jóvenes. Nintendo DS recibió una revisión en 2006, la Nintendo DS Lite, que era más pequeña. No obstante, esta nueva versión perdió la compatibilidad con Game Boy Advance, que tampoco estaría presente en los nuevos modelos posteriores. En 2006 llegó también de la mano de Iwata la nueva consola de sobremesa, la Nintendo Wii. Su innovador sistema de control por movimientos hizo que la gente se acostumbrara a jugar a videojuegos y se acercara a este nuevo mundo, con la excusa de practicar deporte como Wii Sports. De esta forma, tanto la Nintendo DS como la Wii, Nintendo consiguió llevar a los videojuegos hasta nuevos públicos. Bien, pues la Wii, con el mero hecho de que tú te tenías que mover con el mando para jugar, lo que hizo fue acercar a nuevos públicos a la consola. Realmente esto de mover el mando para jugar y tal es un poco, no sé cómo decirlo, es un poco de cada galería. Después, a la hora de jugar, realmente depende cómo te muevas, tampoco tiene mucha importancia. Pero bueno, puro marketing, y aquí sí es verdad que Nintendo logró vender esta consola a los
jugadores habituales, a los que normalmente siempre se habrían comprado una consola y a los que nunca se habían acercado a una consola. ¿Y qué títulos sacaron? Pues el Super Mario Galaxy, el Legend of Zelda, el Super Smash Bros. World, el Mario Kart Wii y el Wii Fit y muchos juegos de deporte, y con la excusa de que te obligaban a hacer ejercicio, ¿vale? Realmente ya digo que esto es un poco más marketing que lo que realmente después es si juegas a la consola. En 2009 llega una nueva consola a la familia DS, la DSi. Bien, pues estamos viendo aquí que ya en 2009 empiezan a mover un poco más el tema de las portátiles y le dan un rediseño a la DS. Y esta incluía un sonido mejorado y 2 cámaras. Además, en 2010 llegó una versión con pantalla más grande, la Nintendo DSi XL. En 2010 Nintendo celebró el 25 aniversario de Mario. Haciendo gala del fenómeno mundial en que se había convertido, este personaje había trascendido a los videojuegos y se había convertido en un emblema, ya no solo de la historia de Nintendo, sino del mundo entero. Bueno, la verdad es que todo el mundo, sea gamer o no sea gamer, conoce a Super Mario. Y se convierte en un emblema, ya no solo de Nintendo, sino de los propios videojuegos. En 2011 llega la Nintendo 3DS, una consola muy parecida físicamente a la DS original, pero que recreaba un efecto en 3 dimensiones en su pantalla superior, sin que el usuario tuviera que ponerse gafas especiales. Esta nueva máquina siguió recibiendo títulos de la saga más conocida de la historia de Nintendo: Mario, Super Mario Land 3D, New Super Mario Bros. 2, Pokémon, Sol y Luna, y además tuvimos la oportunidad de jugar a remakes de Zelda de Nintendo 64. Al principio no vendió todo lo bien que se esperaba, pero con la salida de Mario Kart 7 las ventas empezaron a despegar. Nintendo 3DS recibió muchas versiones. La primera fue la 3DS XL en el 2012, que era más grande que la original, que me permitía pantallas más grandes. Después llegó la 2DS en el 2013, que reducía el precio de la consola para prescindir de los efectos 3D y la estructura plegable. La siguiente fue la Neo Nintendo 3DS y Neo Nintendo 3DS XL en 2015, más potentes que las originales y con unos pocos juegos exclusivos. La última versión de la Nintendo DS fue la Neo Nintendo 2DS XL en 2017, que es como una nueva Neo Nintendo 3DS XL pero sin los efectos 3D. Nintendo lanzó en 2012 la sucesora de la Wii, la Wii U. A pesar de ser una consola de sobremesa que apostaba por la doble pantalla, algo inédito en la historia de Nintendo y en el sector en general, la primera era la del televisor y la segunda estaba en el mando, llamando Wii U Gamepad. Cada pantalla mostraba imágenes distintas, lo que permitía jugar de una manera inédita hasta la fecha. Sin embargo, y pese a salir al mercado acompañada de juegos como New Super Mario Bros. O Nintendo Land, la fórmula no terminó de convencer a los jugadores. Y la verdad es que aquí Nintendo vuelve a pasar un bache fuerte, ¿vale? Los principales defectos que tenía eran la filosofía de la consola, que no terminaba de entenderse. Bueno, era algo innovador, que además de tener el juego en la pantalla, tú en el propio mando tenías otra pantalla con el mismo juego. Y esto pues no terminó de gustar. En 2012 también está marcado el calendario de la historia de Nintendo, porque fue el año que tuvo lugar el primer Nintendo Direct europeo. Estos son una serie de vídeos que hace Nintendo anunciando sus novedades y próximos lanzamientos. 3 años después de aquello, en 2015, falleció Iwata. La presidencia de Nintendo pasó a manos
de Tatsumi Kimishima. Y bueno, y aquí estamos hablando pues que tanto con la Wii U y con la Nintendo 3DS ya un poco descatalogadas, aquí Nintendo está atravesando un poco de bache, dentro del bache que puede pasar Nintendo. Lo que es un bache para esta empresa, más quisiera cogerlo alguna otra. Pero bueno, que sí, que sus nuevas consolas no acababan de arrancar. Y es cuando llega la Nintendo Switch. Nintendo ya se encontraba un poco con el agua al cuello y anunció su nueva consola, con el nombre en clave NX, la elegida para sacarles de la situación precaria en que se encontraban. Un fracaso en sus ventas podría suponer un amargo final de Nintendo. Bien, pues está claro que después de estos años de zozobra, ¿vale? Porque prácticamente desde que se sacó la Nintendo Wii, que con sus métodos innovadores de jugar y tal, se hinchó a vender de 2006 más o menos hasta 2010, pues a partir de ahí ya viene un bajón hasta que viene la Switch, ¿vale? Que llega en 2018. Estamos hablando aproximadamente de un bache de 7-8 años con todo lo que eso significa, porque el bache no es que te hayas quedado estancado y vendes menos, el bache es que estás sacando productos y no lo estás logrando vender, por lo tanto estás teniendo pérdidas, ¿vale? Bueno, y es cuando llega Switch y es una propuesta de una consola híbrida que fusiona la línea portátil y la de sobremesa. Bien, aquí ya dejan a un lado de tener una línea de portátiles y otra de sobremesa y las fusionan en una misma consola. La verdad es que es una apuesta arriesgada porque no había nada parecido. Ya cambian y estas líneas llevaban separadas desde el principio de la historia de Nintendo. Siempre había habido una línea, como hemos estado leyendo, una Game Boy, una NES y siempre una línea de sobremesa y una línea de portátiles. Bueno, pues deciden, supongo que por la propia crisis que están atravesando, deciden juntarlas todas. Y bueno, y es un auténtico éxito. Aparte, la Nintendo Switch viene con nuevos títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey, y la verdad es que rompe el récord de ventas. En 2018 Kimishima abandona la presidencia de Nintendo, dejándola en manos de Shuntaro Fukunaga, y este sigue siendo el presidente en la actualidad. Hoy la compañía se encuentra en buena forma gracias a la Nintendo Switch, que ha seguido recibiendo grandes títulos como Super Smash Bros. Ultimate y Pokémon Espada y Escudo, Animal Crossing, bueno, un montón de títulos que la verdad que Nintendo en esto es especialista y se separa de las demás marcas de gaming, tanto de Sony como de Microsoft. Además de resurgir con su Switch, que realmente aún sigue vendiéndose y sigue vendiéndose muy bien. Hace poco se ha convertido en la consola más vendida de la historia. Nintendo también se lanza y lanza varios juegos para dispositivos móviles. Algunos de ellos como Super Mario Run, o Mario Kart Tour o Animal Crossing, o lo de la franquicia Pokémon que hace unos años tuvo tanto éxito en los móviles.
Y bueno, aquí abre una nueva vía de mercado. No solo vende consolas y sus títulos para sus consolas, sino que abre un poco el mercado y vende juegos para móviles. Y bueno, este es un repaso muy rápido a lo que es la historia de Nintendo. Tampoco me quiero ampliar mucho, que quiero que tengamos claro que en principio que es una empresa legendaria, que desde su lanzamiento ha cambiado lo que es el entretenimiento en casa, que fue pionera en tener consolas, que nunca ha abandonado lo que es el mercado de las consolas portátiles, cosa que Sony, por ejemplo, lo tiene totalmente dejado y tras varias generaciones y tal, y Microsoft ni siquiera ha intentado. Pues estamos hablando de una consola que se separa mucho de lo que es el mercado del gaming actualmente, y siguen apostando por sus títulos, por su franquicia, por su Super Mario World, por Super Mario Bros, por sus Zeldas, por sus Pokémon. Y dentro de ello ellos crean su ecosistema y van sacando su hardware. No se vuelven locos y tienen su política. También me gusta recordar sobre esto que es muy grande, pero que han pasado un gran bache. Todas las grandes marcas tienen que pasar también un gran bache. Así que bueno, esto es la historia de Nintendo, que aún se está escribiendo, que no ha llegado ni mucho menos a su final, y vamos a ver cómo siguen, porque como estoy comentando, es una empresa que realmente se separa totalmente de lo que es el mercado de gaming actual. Y si yo creo que el mercado en gaming va hacia la nube, quiero ver cómo transita Nintendo este mercado, y qué es lo que hace con el juego en nube, o si sigue apostando por lo mismo. Y bueno, y aquí finalizaría el resumen de Nintendo a grosso modo. Bueno, pues después del resumen que hemos hecho un poco de la historia de Nintendo, pasando por las diferentes etapas y por conociendo un poco cada director, digamos, ahora me voy a centrar, digamos, lo que ha hecho grande a Nintendo, que han sido sus consolas. Y me voy a centrar en cada consola, el número de ventas que ha logrado hacer, y así vemos un poco más esquematizadamente lo que es la historia de Nintendo, y nos hacemos una composición en el lugar a partir de los datos de ventas de cada consola, de la importancia que ha tenido cada una de ellas, y tanto de los altibajos que ha tenido lo que es Nintendo durante su historia. Bueno, pues empezamos por la NES, que se lanzó en 1983 y que logró colocar en el mercado 61.000 millones de unidades y un total de 500 juegos. Aquí vemos que esto fue un rotundo éxito, ¿vale? Y es el lanzamiento de Nintendo, y es cuando Nintendo despega. Después de la Nintendo NES, la siguiente sería en 1990 la conocida como Super Nintendo. Y esta logró colocar 49 millones de unidades en todo el mundo, con 379.000 millones de juegos. Bien, pues aquí estamos viendo que la NES colocó 61 millones de unidades y la Super Nintendo 49 millones de unidades. Dentro de que
ha bajado un poco el número, pero sigue siendo unos números importantes y sigue siendo un rotundo éxito la Super Nintendo. Después de la Super Nintendo pasamos a 1996, 6 años después del lanzamiento del Super Nintendo, que se lanza la Nintendo 64. Y esta consigue colocar en el mercado 32 millones de unidades y 224 millones de juegos. Bien, pues otro descenso respecto a otro descenso respecto a las ventas de Super Nintendo, porque Super Nintendo logró colocar 49 millones de unidades y la Nintendo 64 32. De todas maneras, siguen siendo unos números bastante buenos. Bien, pues desde la Nintendo 64, lanzada en el 96, pasamos a la GameCube. La GameCube se lanzó en el 2001 y vendió 21 millones de unidades y 208 millones de juegos. Bueno, pues aquí ya estamos viendo que los números están decreciendo de una manera alarmante, ¿vale? La GameCube, pues dentro de que se vendió, no se vendió como se esperaba, y estamos viendo que desde de los 49 millones de unidades que logró colocar Super Nintendo, que fue lanzada en 1990, se desciende a 21 millones de unidades de la GameCube. O sea, menos de la mitad de las ventas de Super Nintendo, y por debajo de los 32 millones de unidades que logró colocar Nintendo 64. Bien, esto fue en el 2001 y en el 2006, como veis, aquí tenemos un espacio de tiempo un poco inferior, ¿vale? Entre lanzamiento y lanzamiento, debido a pues, que no estaba funcionando como quería la GameCube y decidieron dar el salto, y en 2006 lanzan la Wii. Y esta sí que es un auténtico y rotundo éxito y logra vender 101 millones de unidades, con 914 millones de videojuegos. Bien, ya hemos comentado en el capítulo que el éxito de esta consola es que logra conectar con gente que nunca se ha planteado o nunca ha sido gamer. Tiene una filtración en el mercado bastante importante, debido pues, a sus controles inalámbricos, sensibles al movimiento y su campaña de publicidad, como vuelvo a repetir. Pues el éxito se ve forzado por juegos como Wii Sport, que pues eso, que haciendo movimientos te vendían que hacías deporte a la vez que jugabas a la consola. Bueno, una auténtica chorrada, pero cosas del marketing y la gente cae. Delante de la novedad la gente cae. Y estamos viendo aquí un rotundo éxito, ¿vale? La Nintendo Wii, que hasta hace poco ha sido la consola más vendida de la historia de Nintendo, logra colocar 101 millones de unidades. Bien, pues aquí estamos viendo que supera a todas las consolas. Dobla a la Nintendo 64, dobla a la Super Nintendo y supera a la NES, que hasta ese momento había sido la más vendida con 61 millones, pues pasa a ser la Nintendo Wii con 101. Y es lo que relanza de nuevo a la compañía, después de la progresiva bajada en venta de las consolas, como hemos estado viendo. La NES 61 millones, la Super Nintendo 49, la Nintendo 64 32 y la GameCube 21. Estamos viendo aquí una bajada de consola escalonada, cada vez a menos, llegando a las 21 de GameCube, que ya empieza a ser algo preocupante.
Bueno, pues la Wii logra relanzar a Nintendo y logra vender 101 millones de unidades. Bien, pues esto fue en el 2006 y en el 2012 se lanza la Wii U. Posiblemente el fracaso más fuerte que tiene Nintendo, ya que logra vender 12 millones de consolas. Estamos hablando que su antecesor había logrado vender 101 millones de unidades, pues la Wii U de 2012 logra vender 12 millones de consolas tan solo. Y es aquí pues donde Nintendo pasa un bache un poco complicado. Está claro que con 12 millones de consolas no es algo que puedan permitirse. Ya pasamos de la Wii U de 2012 con este fiasco, pasamos a 2017. Y en 2017 es cuando se lanza la Nintendo Switch, la nueva apuesta que unifica la consola portátil con la de sobremesa, una auténtica novedad, y que abril de 2022 ha vendido 106 millones de consolas, pasando por encima de la Wii y por cualquier consola de Nintendo. Bien, pues la Nintendo Switch es la que logra relanzar de nuevo del fracaso de la Wii U a Nintendo. Y es así como queda la cosa. Un pequeño resumen esquemático. La Nintendo NES en 1983, 61 millones de unidades. Pasamos a la Super Nintendo en el 90, 49 millones de unidades. Nintendo 64 en el 96, 32 millones de unidades. La GameCube en el 2001, 21 millones de unidades. La Wii en el 2006, 101 millones de unidades. La Wii U en el 2012, 12 millones de unidades. Y la Nintendo Switch, 106 millones de unidades. Bien, pues esta es la historia de las consolas, que al fin y al cabo es lo que ha hecho grande a Nintendo. Y bueno, vemos que todo empieza con la NES, que todo va más o menos bien hasta la GameCube, que es un ligero fracaso, que logran relanzar la marca con la Wii en el 2006, que la Wii U en el 2012 es un auténtico fracaso rotundo, y que en el 2017 logran relanzar sus consolas con la Nintendo Switch. Bien, pues estos son los números que realmente nos dicen mucho también sobre la historia de Nintendo. Bueno, pues lo vamos dejando ya por hoy. Hemos hecho un repaso muy ligero a la historia de Nintendo, pero bueno, creo que con esto que hemos repasado hoy nos hacemos un poco una composición del lugar de lo que ha sido y en qué sitio estamos de la historia de esta marca. Si es que consideráramos profundizar más, un poco más en esta historia, pues podríamos realizar algo más, algún otro programa, centrándonos en más detalle en alguna época. Pero bueno, hoy hemos sobrevolado por encima de su historia, por encima de sus consolas y por encima de sus ventas. Me parece que es un resumen que está bastante bien. Bueno, pues recordaros que nos podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast, que podéis contactar con nosotros mediante el correo electrónico uligeek@gmail.com. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas.
Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Bueno, hasta el próximo capítulo. No sé si vendré con noticias, no sé si vendremos con otro programa temático como el de hoy. A ver cómo están las noticias y lo vemos.